Esto es Su Salud al Día, el podcast donde la salud de nuestra comunidad es la prioridad. Pablo Telechea, con expertos locales en cada episodio que responden tus preguntas, comparten recursos y nos guían hacia una vida más saludable. Gracias por estar aquí. Vamos al episodio de hoy. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más de Su Salud al Día. Les saluda Pablo Telechea. En este episodio hoy hablaremos sobre algo que nos toca cotidianamente a todas las familias, a todos los hogares, en cualquier parte de la sociedad, que es el estrés. Pero el estrés también en los diferentes ángulos que abraza el estrés. Un estrés común, el estrés cotidiano, pero a veces unos diferentes tipos de estrés que se extienden en el tiempo y se vuelven tóxicos, ¿ok? En un contexto actual, hoy en la sociedad, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, diferentes picos de emociones están afectando a toda la sociedad y los niños no son la excepción. Crisis económica, crisis social, política, crisis inmigratorias, donde los niños, sin saber cómo manejarlo, tienen una reacción que a veces usted y yo como adultos desconocemos y no sabemos cómo manejarla. ¿Ok? Y para eso entonces tengo aquí en el estudio a la psicóloga Cintia Palacio Gutiérrez, representante de The Children's Center Utah, y vamos a hablar cuando las familias se ven afectadas por el estrés y el trauma. Cintia, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Es un honor tenerte y poder platicar de esto. ¿Dije bien que hay diferentes tipos de estrés? Sí, definitivamente. Hay diferentes, si vemos el estrés como un continuo, ¿verdad? Hay diferentes como niveles que pueden impactar a una persona muy diferente. Cuando hablamos de ese estrés, afectar de manera diferente, dentro de un hogar puede haber diferentes tipos de estrés. Oh, definitivamente, que puede impactar. Algo puede ser un poquito más leve para el adulto en la casa, pero debido al que de repente no lo han conversado un poco con el niño o la niña, el pequeño, le puede impactar a un nivel un poquito más moderado al pequeño. Y a veces cuando los niños no tienen como respuesta o no tienen como idea de lo que está pasando, ellos se crean diferentes historias. Y que puede entonces resultar en niveles de estrés un poco más intensos. Entonces, como adultos a veces pensamos que los niños no están entendiendo o no se dan cuenta de lo que está ocurriendo y no es así. No, no es así. Ellos se dan de cuenta muchas de las cosas. Siempre hemos hablado de que los niños son como unas esponjitas, ¿verdad? Y ellos están observando y aprendiendo de su ambiente, de las interacciones que está teniendo con los adultos, de todo lo que está pasando a su alrededor. Y cuando esas cosas no se hablan, a veces, como estaba diciendo, ellos se crean historias. Y eso puede causar como un estrés interno para ellos. A ver, hoy por hoy, como lo dije en la introducción de este podcast, hay unos estrés muy marcados que se hablan todo el mundo, ¿no? Claro. Por ejemplo, la crisis migratoria, el abandonar el hogar, el llegar a una tierra nueva, idioma nuevo, comida nueva, amigos nuevos, y llegar con una incertidumbre. Ese tipo de estrés es diferente a otros tipos de estrés normales que una familia puede vivir a diario. Claro, como estaba indicando anteriormente, el estrés es un continuo, ¿verdad? Y hay ejemplos de cosas que son más positivas, estrés, que esas son cosas que ocurren del día al día, cambios que, por ejemplo, de repente no anticipamos. Vamos a decir que tenemos una cita para el doctor y se nos olvidó. Eso va a causar que nuestro sistema físico, como se ponga un poquito de alerta, ¿verdad? Pero causa de que entonces podamos como resolver esos problemas, ¿verdad? Eso es lo que le decimos como estrés típico diario. ¿Okay? Bien. De ahí hay un poquito más intenso que es el moderado. Y eso tiene un poquito más efecto más largo en términos de cómo reactúa el sistema físico o nervioso a esa situación. Esas pueden ser cosas como un nuevo embarazo, un nuevo bebé en la casa, ¿verdad? De repente como cambio de trabajo, o si el trabajo te ha traído bastante estrés.
de perspectiva de adultos, esas son cosas, que causan un poquito un estrés más moderado. La diferencia entre el moderado y lo que típicamente es más positivo, lo que ocurre del día al día, es a quién tenemos para como descargar eso un poquito, Claro. ¿verdad? Y es lo mismo para los niños pequeños, que si ellos pueden como apoyarse en sus adultos, entonces eso es considerado como un estrés un poco más moderado porque está dentro de su control, es algo que solamente van a lidiar con un poquito nomás por un tiempo mínimo, Bien. ¿verdad? Pero tiene una solución al final, ¿verdad? Okay. Y de ahí tenemos algo que es más profundo, que es el estrés tóxico. Y el estrés tóxico son situaciones como el abuso físico, cosas como la violencia doméstica o cosas como cambios de casas de cuidadores por razones como la separación. O por el uso de drogas o sustancias, Por sus ¿verdad? padres. Ya, exacto. De hecho, la situación actual tal vez que se está viviendo a nivel sociopolítico en este país. Exacto, definitivamente. Y las cosas que están escuchando, los niños escuchan cuando el televisor está prendido, escuchan de sus padres, la preocupación, ¿verdad? Y esos sentimientos o esa intensidad sí se contagia con los niños en términos de si los padres están en incertidumbre, los niños entonces que están mirando a sus padres, que están supuestos a ser las personas que están supuestos a cuidarlos, Claro. protegerlos. Si sus padres están preocupados, ellos también están preocupados lo doble. Muy bien. Gracias por describir de una manera sencilla pero fantástica a la misma vez los diferentes estilos Yes. de estrés. Sin embargo, mi pregunta es, ¿cuáles son las banderas rojas, como le dicen red flag, que yo como adulto puedo darme cuenta que un niño está estresado? Porque tú describiste ese estrés, pero tal vez para un niño un estrés muy grande puede ser que perdió el juguete. ¿Me Claro. explico lo que digo? Yeah. Pero está en el mismo, por ejemplo, nivel de estrés que pierde un juguete a que se mude de la casa, por ejemplo, y se vaya a otro vecindario. Yeah. Yo creo que la diferencia en eso, como había dicho anteriormente, es mi adulto está ahí para mí, para ayudarme a entender, a hacer como entender lo que está ocurriendo, ¿verdad? Bien. La pérdida de un juguete, vamos a decir que es algo que puede ser muy, que tenga un apego bien fuerte el niño, Claro. ¿verdad? Vamos a decir algo especial, una frazada, un conejito, algo así, ¿verdad? De repente se le pierde. Ok, bueno, si lo están buscando y el adulto está como tratando de ayudarlo, eso es algo que sería como un estrés más moderado, ¿verdad? Porque de repente no lo están encontrando y es bien estresante, pero tiene ahí a su adulto a ayudarlo a navegar esa situación. Bien. Okay. En las situaciones más tóxicas, a veces los adultos no están disponibles para poder procesar lo que está pasando o ayudarlos a entender por qué es lo que está pasando de una manera como que sería apropiada para el nivel de desarrollo del niño. Bien. Por eso se necesitan profesionales. Claro. Cuando los adultos no podemos hacerlo, necesitamos un profesional. Sí, claro, que yo sé que también es algo muy difícil a veces pedir ayuda, especialmente en la comunidad latina, ¿verdad? Por diferentes razones, sea porque somos una cultura donde, cuando yo estaba creciendo, mi madre siempre me decía que las cosas de familia se queden en familia. Es cierto, asunto de familia. Exacto, ¿verdad? Y tenemos que apoyarnos unos al otro, Claro, por ¿verdad? supuesto. Que yo creo que tiene valor, pero a veces estas estreses vienen como de ciclos de diferentes generaciones, Claro. ¿verdad? Y a veces necesitamos apoyos profesionales. Y a veces también se puede agudizar según las circunstancias que estemos viviendo en el momento específico. Exactamente. Pensando en un niño. Por ejemplo, mi pregunta para ti que estás con los niños todo el día, ¿qué pasa por la cabeza de un niño, por la mente de un niño que hoy va a la escuela y cuando salga de la escuela, él no está seguro si va a encontrar a sus padres en la casa? Sí, Por yo todo creo. este movimiento que hay. ¿Qué pasa por la mente de este niño? Definitivamente creo que es algo que es muy apropiado en lo que estamos viendo, ¿verdad? Yo creo que los niños duermen, se levantan con esa preocupación a veces, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas que de repente vemos o los comportamientos que vemos en los niños? Cosas como
no pueden dormir muy bien o se están levantando mucho, están teniendo pesadillas. Esa es una de las cosas. Su apetito de repente cambia. So, estamos viendo que de repente tienen menos hambre o más hambre. Depende de cómo ellos manejan ese estrés, Claro. ¿verdad? Estamos viendo cosas como de repente se ponen un poquito más como irritable. So podemos ver cosas como agresividad. Se frustran más fácil, tienen berrinches mucho más frecuentes, que duran de repente mucho más tiempo, ¿verdad? Y son un poquito más difíciles de manejar. So, cuando típicamente vemos cambios en la intensidad, la frecuencia de esos comportamientos, estamos teniendo que pensar qué es lo que de repente ha ocurrido, que ha cambiado. Pero, y mi pregunta es, en esas reacciones que tienen los niños, y Ujú. a veces hasta adolescentes, Claro, definitivamente. bien, Sí. ¿cuánto hay de conducta defensiva? Mm, ¿Cuánto hay de reacción para expulsar el temor que tengan? ¿Y ujú. cuánto hay también de echarse la culpa a uno mismo como Yeah. niño? ¿Suele pasar en los niños también? Definitivamente, especialmente para los niños pequeños. So, ¿Cómo un niño de 3 años puede echarse la culpa? So, en términos de su desarrollo cognitivo, Sí, ¿verdad? Ellos son muy como lo que le decimos egocentric o egocentral, ¿verdad? So, se echan la culpa. A veces cosas bien pequeñas que de repente no tienen sentido o lógico para los adultos, es algo que los niños como se ponen a pensar es lógico para ellos. So, por ejemplo, vamos a decir que no tendieron la cama y su mamá empezó a gritar y los resondró, ¿verdad? Siempre te estoy diciendo que limpies el cuarto o ponte los zapatos que ya ujú, nos tenemos que ir, y de repente el niño tira un berrinche. Más tarde, si por ejemplo su mamá se va de la casa por cualquier razón, sea que no está en la casa o ocurrió un pleito o algo así, ellos a veces se echan la culpa diciendo like, "Oh, fue porque no limpié mis juguetes, no wow. alcé mis juguetes". Pero ¿cuál es el papel del adulto ahí? Yeah. Explicarle que no. Eso entiendo por qué de repente pensaste eso, pero ocurrieron un montón de cosas que ni siquiera, el niño está como, está en la mente del niño, Claro, ¿verdad? claro. So, de la perspectiva de ellos, porque son egocentrales, Ujú. se echan la culpa. Fue porque, no limpié mi cuarto, no hice caso, no me puse los zapatos Claro, suficientemente ok. rápido. ¿Y So, en un adolescente? ¿Cuáles serían las razones por ese tipo de reacciones que tú nombraste? yeah. I think que para un adolescente no creo que es tan egocentral. Ellos sí son un poquito más egocentrales, I think, Ujú. dependiendo de la edad y la etapa de desarrollo donde ellos están. Um, I think yo trabajo más con los No, pequeñitos, no, está bien. pero estoy tratando Pero de pensar este definitivamente. niño va a ser un teenager algún día. Va a crecer. Definitivamente. Bien, entonces mi pregunta es, ¿por qué es tan importante Mm. comenzar a temprana edad la intervención? Oh, definitivamente. Yo creo que cuando los niños son bien pequeños, ellos dependen mucho de sus adultos. Y los adultos entonces se encargan un poquito de ayudarlos a hacer como ah, ah, meaning making, a ayudarlos a entender esa situación, ¿verdad? Manejar la situación. Manejar la Sí, sí, situación, sí, claro. exacto. Hacerlo un poquito más como en el lenguaje de ese pequeño, ¿verdad? Porque si hay muchas cosas que niños pequeños no tienen como, no tienen cierta información. Entonces, para evitar como ese diálogo Ya. o esas historias que se están Ajá, creando, ajá. los adultos entonces necesitan ayudarlos a entender Claro. y tener esa conversación, Desde ¿verdad? pequeño. Desde Bueno, ¿qué pequeños. consejo le das a padres y a madres? Vamos a tener otro episodio de esto que vamos a hablarle a los adultos Claro, sobre lo que tienen que hacer como adultos, pero claro. en este episodio hoy lo estamos enfocando que entendamos cómo un niño vive todo esto, Sí. ¿ok? Y mi pregunta es, este niño que hoy sale a la mañana, se va a la escuela, tiene teléfono y ve toda esa Mm. información que hay en el mundo que le dice que tal vez su padre y mamá ya van a estar viviendo en otro país, todo eso. La Ah, violencia doméstica, que ve que el niño ve que su papá, que supuestamente lo tiene que amar y querer, lo ya, maltrata. claro. O a veces ve que su coach de soccer abusa de él. Los adultos que ellos ven en la vida Ujú, son los que más daño le hacen. ujú, Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer como adultos ujú. para canalizar esto con los niños? Ya, no, es una pregunta bien profunda No, y que tiene bastante por eso hacemos diferentes. este Ya, podcast. no, 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 definitivamente. pero se entiende mi punto.
Sí. Dime qué consejo le das a papá y a mamá, o a mamá soltera o papá, eso no importa, No, definitivamente. que Abuelos, abuelas. abuelos, exactamente. Afuera uno no puede controlar mucho lo que ese niño ve y escucha, Ujú, porque está en la escuela, con teléfonos, lo que sea. claro. Pero ¿cómo puedo hacer para que cuando llegue a casa decirle, mi amor, lo que usted vio hoy es esto y esto? Dame un consejo para darle tranquilidad y esperanza a este niño. Ya, definitivamente. Yo siempre cuando trabajo con los adultos, siempre le digo, primero hay que validar esas emociones, ¿verdad? Y esa experiencia Bien, que tuvo el niño. So, validar lo que te está contando el niño. Créele lo que te está contando. Haz válido esas emociones y de ahí explícale en la manera más simple, según ¿verdad? la edad. Según la edad, ¿verdad? De que estas cosas son cosas de repente de adultos, ¿verdad? Yo sé que tú has visto, has escuchado a estas cosas y que eso te puede como traer mucho miedo. Ujú. Y tratar de encontrar maneras como de reparar ese daño que ha causado, Bien, sea ese miedo con, como tomar responsabilidad como el adulto y decir, me doy cuenta de que no hice, no lo hice bien o no te ajá, pude hablar sobre esto muy bien, pero quiero dejarte saber de que mami te quiere o papi te quiere y estamos trabajando en comunicarnos mejor. Estoy pensando en situaciones, like, por ejemplo, de violencia doméstica, ¿verdad? ujú, Esos mensajes que los niños ven con los comportamientos es lo que está causando como una estructura para cómo es que funciona el mundo, claro. ¿verdad? Y sin... Aprenden así. Exacto. Si yo estoy irritado, golpeo a alguien. Exacto. O Yes. grito. O... Porque he visto a mi mamá o a mi Claro, claro, papá claro. que hacen de eso con sus O sea, emociones. lo que quieres decir es darle tranquilidad al niño. Ujú, ¿Crees que de una manera u otra tener un plan, por ejemplo, le da tranquilidad a un niño? Por definitivamente. ejemplo, un plan. Mi amor, si papá hoy se pone violento, tenemos este plan. Yes. Vamos a irnos a la casa de la tía o a la casa del vecino. Tú tienes tu mochilita con tu teddy bear. Ujú, Pero si viene hoy, hoy viene la policía o pasa algo con papá y mamá y nos tenemos que ir, no te preocupes, tú vas a estar con la tía. claro. ¿Ese tipo de plan ayuda o de Sí. qué manera ayuda? Sí, sí ayuda porque lo que sabemos es que los niños hacen muy bien cuando ellos saben lo que viene. So, si ¿O tienen sí? un plan, um, se le hace como más como predictable, Predecible. gracias, predecible, Ujú, a que ellos entonces puedan anticipar, ok, yo ya sé, si esto claro. pasó, si esto pasa, ya tengo como mi plan, ¿verdad? So, sea por cualquier situación. Así como nosotros hacemos planes como de cuando hay una alarma que se prende, Sí. ¿verdad? En la escuela y ahí todos saben los pasos de qué es lo que tienen que hacer y a dónde es donde tienen que ir. Yo creo que eso es muy apropiado entonces aplicarlo cuando hay una alarma interna psicológica Ok. que se está prendiendo, ¿verdad? Ok, mi sistema me está diciendo que hay que estar en alerta. Pero Um, eso es tarea de nosotros los adultos. exacto, enseñarle y Bien. practicar con los Ok. niños. Para ir terminando, yo te agradezco muchísimo, Cintia, por tu organización. Ayuda a todos sin estatus legal. No, si no hay, si hay bajos recursos, también tienen programas. Sí, Le recordamos también que paralelamente, como hay organizaciones como la tuya, también hay organizaciones estatales, públicas, que también pueden ayudar, como el 988, Livón y todas esas cosas. Mi última pregunta en este episodio, porque vamos a tener otro episodio, repito, de los hacia el adulto, cómo ujú, manejar el trauma del adulto, ¿no? Pero mi pregunta es, tú mencionaste al principio de esto de que el estrés causa impacto en el tiempo, claro, corto, mediano y largo plazo. sí. ¿Cuál es tu opinión o tu sentimiento a largo plazo de todo lo que está ocurriendo en el mundo Mm, social? Estados Unidos no es la excepción, de claro. niños que ven la noticia, de lo que está pasando. A largo plazo, ¿cómo se puede manejar esto? Ok. Sí, porque vemos que hay consecuencias a largo plazo también, ¿verdad? Y yo creo que a manejar estas situaciones, por eso es que queremos hacer prevención, Ujú, que es lo más temprano que podemos intervenir, lo mejor, ¿verdad? bien, Para ayudar al niño a hacer como nuevo historia sobre lo que está pasando, a entenderlo en una manera más concreta, ¿verdad? Que no se sienta como tan,
tan creada en imaginación o solamente creado por ellos. Esa es la razón por qué estamos tratando de prevenir esas cosas que como se desarrollen más adelante, más intensas. Yo creo que ayudando lo más temprano posible, buscando ayuda, sea con profesionales o sea con alguien confiado, ¿verdad? Puede ser alguien en una iglesia, de repente empezar la conversación con un familiar, y si necesitas algo más intenso, entonces buscar ese apoyo profesional. O sea, hay recursos ahí. Definitivamente hay recursos. El padre responsable o la madre responsable tiene que saber que hay recursos. Sí, que hay que hacerse un equipo. Exactamente. Yo creo que eso definitivamente es algo que nosotros como en el Children's Center Utah tratamos de hacer. No solamente damos diferentes terapias familiares, pero también tenemos una escuela preescolar para los niños tan pequeños que tienen tantas emociones, ayudarlos a crecer en eso socioemocional. Estamos de acuerdo que es normal el estrés, es normal la ansiedad en la vida, en la familia, hay desafíos, pero es cierto que hoy estamos viendo tiempos difíciles donde se ha incrementado un estrés tóxico, como tú mencionabas. Sí, definitivamente. Y cuando nos empieza a impactar cómo estamos viviendo, cómo estamos durmiendo, ahí sabemos que eso es un nivel un poco más que requiere apoyo. Cintia Palacio Gutiérrez, representante de Children's Center Utah, yo te agradezco mucho por haber estado aquí en este episodio y gracias por todo lo que haces en la comunidad. Gracias a ustedes. Un placer. Amigos, hasta la próxima y saludamos a la gente de PBS Radio Bilingüe Avanza, que también nos sintoniza, y su saludo al día podcast@gmail.com es el email si ustedes quieren estar en contacto con nosotros. Hasta la próxima. Bye bye. Esto fue Su Salud al Día. Comparte este podcast y unidos sigamos construyendo una comunidad más saludable. Pablo Telechea te da las gracias. Hasta la próxima. Traído a ustedes por Live On, la línea 988, University of Utah Health y University of Utah Health Plans.